Tenemos para el circuito que vamos a implementar 3 entradas A, B y C conectadas con switch y vamos a tener 2 salidas F0 y F1. Esta es la tabla de verdad del circuito que se desea implementar. Esta sería la entidad del componente del circuito lógico con 3 entradas, 2 salidas. Entonces, después de hacer las reducciones correspondientes con el mapa acá y aplicándole álgebra, se llega a la conclusión que esta es la ecuación para F0 y para F1. Entonces ustedes lo pueden comprobar haciendo su análisis, van a llegar a esto mismo. La idea de hoy es, esto ya lo hemos hecho, es cómo implementarlo en Arduino. Entonces vamos a pasar a Tinkercad. Ya he creado una página en blanco. Entonces cuando uno crea un nuevo circuito, va a aparecer de este modo y lo que procede es agregar los elementos. Entonces el primer elemento que vamos a buscar va a ser el Arduino. Entonces dentro del Arduino existen varios esquemas ya de conexión o el Arduino solito. Este que tenemos acá ya nos ayuda simplificando las conexiones para la protoboard y la alimentación. Entonces aquí está conectado a 5 volts la línea positiva de la protoboard y a tierra la línea negativa o GND. Para el circuito necesitamos 2 LEDs, entonces vamos a buscarlos en básicos. Aquí aparece el LED, vamos a ubicar el LED. Este va a ser el LED verde y vamos a ubicar otro LED que va a ser el azul. Necesitamos las resistencias de protección del circuito conectadas al ánodo. Entonces estas resistencias van a ser de 250 ohm. Pues tenemos las dos resistencias para F0 y F1. Vamos a buscar ahora los switch, aparecen como DIP. Entonces este DIP es el que vamos a usar. Vamos a poner 3 bits de estos. Entonces tenemos los tres switch. Debemos ponerle las resistencias correspondientes. Entonces estas son resistencias a tierra, son pull down. Estas resistencias las vamos a poner de 5K. Ya tenemos las tres resistencias a tierra. Lo que resta ya son conexiones. De elementos no necesitamos más. Entonces vamos a hacer las conexiones. Entonces el otro extremo del switch debe ir a positivo. Los cátodos de los LEDs deben ir a tierra. Bien. Entonces ya tenemos las conexiones positivos, tierra. Faltaría las señales que van a llegar al Arduino. Entonces, comenzamos con las entradas. Vamos a tener este punto. Aquí tengo un error.
Estos switch deben quedar justamente en la mitad para que no hagan corto. Entonces deben quedar en la mitad de la protoboard. Vamos a usar el pin 13 para la entrada A. Vamos a usar el pin 10 para la entrada B. Y el pin 8 lo vamos a usar para C. Como salidas vamos a tener F0, perdón, este sería F1. Y necesitamos conexión para F0. Entonces ya tenemos todas las conexiones que van al Arduino, tanto entradas como de salidas. Ahora lo que resta es el código. Entonces, para el código, vamos a comenzar a escribir el código. Vamos a ponerlo en código texto. Este es el lenguaje normal para Arduino. Y comenzamos entonces primero a definir. Para definir constantes, para no estarnos refiriendo a los números de los pines. Entonces se usa las definiciones. Vamos a usar la definición, definir a A como el pin 13. Vamos a definir a B como el pin 10. Se va a definir el pin C que va conectado al pin 8. Vamos a definir a F1 como el pin 6 y vamos a definir F0 como el pin 4. Entonces recuerden, todos estos pines son pines digitales. Los que tienen la vergulilla o el moñito de la ñ son los que permiten PWM. Entonces, todo lo que sea señal digital debe estar conectado a los pines digitales. Entonces, aquí están las entradas y las salidas. Ahora, una vez hecho eso, vamos a definir entonces quiénes van a ser las salidas. Entonces la salida va a ser F1 como salida y F0 también declarada como salida. Todo esto en la función de inicialización que es el void setup. Entonces tenemos declaradas F1 y F0 como salidas. Estos pines se declaran como salidas. Ahora falta declarar las entradas. Entonces vamos a declarar A como una entrada. Igualmente para B y para C. Entonces B va a ser también una entrada y C va a ser una entrada. Entonces tenemos 3 entradas, 2 salidas. No
más instrucciones en la función de inicialización. Ahora procedemos a hacer la función de repetición o el while loop. Pero antes necesitamos declarar unas variables para capturar los datos que están entrando en los pines y los que queremos tener como salidas. Entonces voy a declarar variables tipo byte. Voy a llamarlas IA, IB e IC para hacer con condantes. Entonces esta sería la lectura input de A, input B, input C. Y vamos a declarar S1 y S0 para llevar las salidas o la función lógica de las salidas S0 y S1 que corresponden a F0 y a F1. Entonces en el while loop lo primero que vamos a hacer es leer el pin digital de las entradas. Entonces para leerlo vamos a guardar primero en IA la lectura del puerto o del pin mediante la función digital read y vamos a leer el pin A. Vamos a repetir esto para B y para C. Ya tenemos la lectura de los pines. Lo que resta es crear la función lógica. Entonces vamos a hacer la función lógica para S1 o lo que es lo mismo F1. Entonces esa función lógica para F1 es A por C. Entonces A ahora es IA y vamos a hacer el producto o lo que corresponde a la AND. Entonces la AND en programación es ampersand. Entonces A, AND, C, más, o lo que es OR. En OR se usa la barra vertical. Para no tener inconvenientes, a veces es bueno poner paréntesis. Entonces tenemos A por C más seguiría A por B. Entonces IA por B más OR entre B por C. Y esa sería la función lógica para S1. Ahora para S0 es aún más sencilla, es una XOR entre A, B y C. Entonces ponemos IA XOR. Para el XOR se usa el símbolo de elevado. Entonces XOR entre A, B y C. De esta manera tenemos ya las dos funciones S0 y S1. Lo que resta es escribir en los pines de salida. Entonces para escribirlo se usa la función digitalWrite y lo que falta es usar la función digitalWrite que es para escribir en el pin. Entonces debemos decirle el nombre del pin al cual queremos escribir. Vamos a escribir F1. Entonces F1 vamos a escribirle el valor o el resultado de la función lógica S1. Y hacemos lo mismo con F0.
Resultado de la función F0. Con eso terminaríamos el código para ese circuito que cumple esa tabla de verdad. Ahora lo que vamos a hacer es probar si es cierto que nos está funcionando. Entonces inicializamos simulación y comenzamos. Entonces cuando subo, primer switch, debe encender el LED con cualquier combinación del switch arriba, debería estar encendido este. Aquí resulta un problema de simulación. Si vemos esta simulación está transcurriendo muy lento, entonces este LED se va a ir apagando muy lentamente. Para corregirlo, esto no sucede en el Arduino físico, es solo por el simulador, entonces podemos ponerle un delay. Entonces si vemos aquí ahora la simulación está transcurriendo en orden de los segundos. Prende el LED F0 siempre que alguna de estas sea 1 y las demás sean 0. Bien. Ahora, si dos están arriba, debe prender solamente F1. En efecto, siempre que estén dos arriba, va a prender F1. Si las tres están arriba, van a prender ambas. Y esa sería la función lógica para ese circuito. El comportamiento de este circuito está bien descrito con el código, tanto entradas como salidas.